siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el inasible derecho a la salud. Este último por estos días y como siempre exigiendo de las entidades encargadas de prestarlo la mejor diligencia, porque hay que atender de manera oportuna a los usuarios del sistema de salud, especialmente en esta temporada en donde la epidemia o pandemia se ha extendido a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Parece ser que ese pico que tanto se habla no va a llegar, porque todos los días aumentan y aumentan y aumentan más casos. Los colombianos estamos prestos pues para que comience a descender esa curva, porque va disparada hacia arriba. Y esto trae unas consecuencias que son muy lamentables, no solamente en el campo de la salud, sino también en el campo de la economía, en el aspecto social. Sabemos que este es un país que es muy golpeado por esta pandemia y que ese golpe no es únicamente en el alto número de personas contagiadas, sino que tiene que ver con la economía. Este es un país que tiene una economía informal superior a un 67% de la economía informal. Aquí el formalismo es muy poco. Aquellas personas que son trabajadores del Estado, aquellas personas que están en una empresa formalmente constituida, estable, a lo mejor no tienen problema. El problema es que son muy pocas las personas o muy bajo el porcentaje de aquellos que se encuentran formalizados. Los que no están padeciendo grave situación económica, y esa situación económica tiene que ver con muchos otros hechos, no solamente con la disparada de la violencia, sino también con los problemas familiares, tiene que ver mucho con la deserción escolar en todos sus niveles, no es únicamente en el jardín, prejardín, en la primaria, en el bachillerato, también en la universidad y en alto volumen. Esto que se ha venido prorrogando y prorrogando desde el mes de marzo y que vamos ya para el mes de agosto, sin que aún se avisore con claridad qué se va a hacer para conjurar, es un problema grave. Yo diría que el gobierno, es cierto, hay que preservar el primero de los derechos, que es la vida. Ese hay que privilegiarlo, la vida y la integridad física. Pero también las medidas que se han tomado, entiendo yo, deben servir para que se evite el contagio en esa forma y por el contrario se le permita a las personas comenzar a desarrollar sus actividades comerciales. A veces se toman medidas que uno no comprende, el caso de que no se pueda andar 2 personas en un carro particular o más de 2 personas en un carro particular.
pero en un carro de servicio público sí pueden andar 5, 10, 20, 30 personas, como en un vehículo de los de servicio público masivo que sirven a esta ciudad. Hay medidas para revisar. No todo el tiempo quien manda bien, o por ser la autoridad puede significar que lo que se está decidiendo está bien. Ese es el gran problema a veces de muchos mandatarios, que no son racionales a la hora de tomar las decisiones, pero como son los mandatarios, como fueron elegidos constitucionalmente por el pueblo, toman las mismas y no hay absolutamente poder humano que les permita reversar. No comprendemos en el caso del sector de la gastronomía, los restaurantes en Colombia que están padeciendo una grave crisis. Uno dice los restaurantes y a lo mejor muchos se imaginan que coman en la casa. Es que el problema no es que abran o no los restaurantes. El problema es que del cierre del restaurante se derivan otra serie de problemas para las personas que laboran allí. Y esto va a ser un trago muy amargo, porque son muchos los restaurantes que han cerrado. Las discotecas han tenido que cerrar y muchas personas, repito, a lo mejor se imaginan que es el dueño el que se afecta. Se afecta a ese trabajador y con ese trabajador su núcleo familiar que depende de esos ingresos. Por eso al presidente de la República, a los mandatarios regionales y a los mandatarios locales, para que revisen lo que están haciendo. Así como se dio apertura a algunos sectores de manera gradual y cumpliendo los protocolos, también se debe hacer con el sector de la gastronomía, porque lo está necesitando. Y con mucho, pero mucho afán, porque ya ha pasado más de medio año y aún no se avisora en el horizonte de que se pueda restablecer el servicio de estos comerciantes que hace bastante tiempo han optado o han decidido a través de la norma que deben cerrar sus establecimientos hasta nueva orden. Decía alguien, fueron los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Por eso, algunos están pensando en esa desobediencia civil en algunos aspectos. No es que a uno le guste la anarquía, pero hay normas que no tienen una razón de ser, no son lógicas. ¿Cómo es posible que le impidan al núcleo familiar, el padre, la madre, 2 o 3 hijos, que anden en un vehículo cuando es de su servicio particular? En la casa se van a ver todos como se ven dentro del carro, pero no permiten que anden esos 3, 4, 5 en ese vehículo, pero permiten que 5, 10, 20, 50, quizás desconocidos, se monten al servicio de transporte público. Ahí uno no entiende la norma. Por eso hay que revisar cada medida que se tome con racionalidad. A veces los mandatarios se hacen rodear de personas que se llaman asesores y se creen los gurúes en ese tipo de temas y legislan o crean las normas, ¿cierto?, para regular de alguna manera a las personas, pero no todo el tiempo tienen la racionalidad. Esto pues, el llamado a las autoridades para que permitan que el sector gastronómico aperture estos establecimientos de comercio y puedan atender al público gradualmente, así como lo hacen las panaderías, así como lo están haciendo algunos restaurantes a domicilio, también que les permitan a otros que, conservando las distancias, puedan atender a 1 o 2 personas mientras se van reactivando. El funcionario público es el que menos se afecta con esto, porque así él no trabaje durante este tiempo, su salario le va a llegar ahí siempre de manera cumplida, de tal suerte que cuando él legisla, lo hace solamente pensando en un solo frente, en que está cumpliendo una función, pero no se imagina o no piensa que la función que está cumpliendo, que puede ser buena, está afectando a muchas personas, pero que al mismo tiempo puede moderarse la misma para que no sea tan exegética, tan draconiana, para que no sea tan rigurosa. Hay que pensar
un poco en ese aspecto. Este es Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a su derecho. Vamos a resolver algunas preguntas que tenemos aquí acumuladas porque nuestros televidentes se han dirigido y nos han solicitado que demos respuesta. Y en este caso, María del Pilar Pérez, que esta mañana nos visitó en esas oficinas, pues si ella ha sido despedida de su empleo estando en pleno tratamiento médico. Esa es una prohibición que está establecida en la ley. Cuando una persona se encuentra incapacitado, discapacitado o calificado con pérdida de capacidad laboral, o si la persona se encuentra en licencia de maternidad o licencia de paternidad, o si se encuentra bajo la condición de prepensionado o bajo la condición de afiliado a un sindicato, dentro de esos 2 meses no pueden ser despedidos, como tampoco pueden ser despedidos los integrantes de la junta directiva, sino media una solicitud o una demanda, en este caso cuando son sindicalistas, ante el juez laboral, solicitando se levante el fuero laboral que le asiste a esos trabajadores. Es cierto, pueden ser despedidos, pero lo que decimos aquí es que para poder aplicar el despido debe darse necesariamente una orden de un juez. Ojo, no es lo mismo el permiso que se solicita ante el Ministerio del Trabajo cuando se despide una persona que está en licencia de maternidad, en licencia de paternidad, en condición de prepensionado, incapacitado, calificado, en situación de discapacidad. Allí hay que pedir permiso ante el Ministerio del Trabajo. Así lo establece el artículo 26 de la Ley 361 del año de 1997, llamada también Ley Klopatowski. El señor Klopatowski pues tuvo que ir al Congreso de la República en su condición de persona en situación de discapacidad laboral y demostrarles a los honorables padres de la patria que hay que pensar en aquellos sectores que siempre fueron olvidados a través de la historia. ¿Cuáles sectores? Las minorías. Entonces, este sector de las personas en situación de discapacidad, en la Constitución Política de Colombia, en su artículo 13, en su artículo 46, 48, en su artículo 53 y 54, se estableció de manera firme por el constituyente del año de 1991 una protección especial para aquellas personas, porque era necesario que ante el atropello de que venían siendo objeto en el transcurso de la historia de Colombia, o típicamente la discriminación por su condición, entonces era necesario estar como acorde con los mandamientos de los organismos internacionales, lo que había dicho la Organización Internacional del Trabajo, lo que había dicho la Organización de Naciones Unidas, lo que había dicho la Comunidad Andina de Naciones CAN y muchos otros convenios que el Estado colombiano celebró en procura de defender los derechos de las minorías. Entonces, en este evento, cuando una persona tiene esa protección especial de que no puede ser despedido sin el previo agotamiento de unos requisitos, da lugar a una demanda, porque la Corte Constitucional reiterativamente dice en su jurisprudencia que cuando una persona que está en condición de prepensionado, cuando esa persona está en situación de discapacidad, cuando esa persona está incapacitado, cuando esa persona pertenece a un sindicato, a la junta directiva, ojo, junta directiva, o cuando está recién afiliado, no se pueden despedir si no se agota previamente ese requisito que conocemos nosotros como levantamiento del fuero que le asiste, en unos casos por el juez ordinario laboral y en otros casos por
los inspectores del trabajo como autoridad competente para ello. Entonces, para María del Pilar Pérez le recordamos que si bien es cierto su empleador le notificó por escrito que su contrato celebrado a término indefinido, iba a darse por terminado el pasado 30 de junio, era también indispensable que ese empleador enviara o remitiera a esa trabajadora, como lo ordena el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, a que le realizaran el examen de egreso. El examen de egreso tiene su importancia y radica en que así como le hacen un examen de ingreso a la persona, así mismo deben hacerle un examen de egreso. Así como el empleador sabe o requiere saber si esa persona al momento de vincularse estaba en óptimas condiciones de salud, entonces asimismo el trabajador desea saber cómo sale de la empresa al momento en que el empleador dice: usted no trabaja más conmigo. Hay que saber cómo termina esa persona en materia de salud. Por eso, señores televidentes, aquí les reafirmamos en Tablero Jurídico que cuando un empleador da por terminada una relación laboral, debe indicar las razones, el motivo por el cual se da por terminado. Y no solamente el trabajador o el empleador, sino el trabajador. Ambos deben indicar las razones por la cual está dándose por terminada la relación laboral. Dice el artículo 66 del Código Sustantivo del Trabajo que la parte que da por terminado el contrato de trabajo está en la obligación de notificar a la otra el motivo por el cual está renunciando, porque más adelante no puede alegar otra razón distinta a la que está plasmada allí, o si no lo hizo, no lo puede alegar más adelante si se presenta una reclamación. Entonces, en el caso de María del Pilar, la despiden, ella requiere que le ayuden con aquel subsidio que ha generado, digamos, el gobierno para entregarle a aquellas personas que han perdido el trabajo en estos tiempos de cuarentena, de confinamiento, de COVID-19. Esas personas, el Estado dice: vamos a ayudarles, pero para ayudarles se requiere que tengan ciertos requisitos o cumplan ciertos requisitos, y uno de esos requisitos es que debe notificar la empresa cuál fue la razón de la terminación de la relación laboral. A lo mejor porque el Estado dirá: si usted renunció, no puede pretender que le demos el subsidio, que no debe ser así, o presumimos que no es así, que independientemente de esas circunstancias puedan reconocerle el subsidio, porque hay muchas familias que al no estar estudiando sus hijos y no poder mandarlos al colegio o dejarlos al cuidado de otras personas, debieron asumir la función de profesores de sus hijos y quedarse con ellos en la casa. Y entonces viene esa ponderación, si los hijos o el trabajo. Por supuesto que primero están los hijos, ya miramos cómo trabajamos, pero es una cuestión también de ironía, porque si descuidas el trabajo y lo haces por cuidar a tus hijos que quieres mucho, ¿cómo vas a sustentarlos si no tenés trabajo? Hay una cuestión bastante compleja en el hogar de muchas personas que no saben qué decidir. Entonces, en el caso de la amiga que estamos hablando, María del Pilar Pérez, ojo, artículo 66 del Código Sustantivo del Trabajo, la parte que da por terminada una relación laboral debe indicar el motivo por el cual toma esa decisión. El empleador está en la obligación de dar las certificaciones que el trabajador le exija con respecto a su contrato de trabajo. Una certificación donde conste la antigüedad, el cargo y el salario devengado por la actividad que desarrolla. Pero muchos empleadores no entiende uno por qué
aducen desconocer los preceptos legales y no entregan el contrato de trabajo, por ejemplo, que está ordenado en el artículo 39, Código Sustantivo del Trabajo. Hay que entregarle un ejemplar del contrato de trabajo a ese trabajador. Pero no sabemos cuál es la intención de guardarse el contrato y no permitir que el trabajador también tenga su ejemplar. Esa es una de las modalidades en que se le viola el derecho a las personas. Por eso, si usted que me está escuchando fue objeto de un despido sin justa causa, así lo hayan indemnizado, ojo, así lo hayan indemnizado, usted tiene derecho a que ese empleador le certifique la razón por la cual dio por terminada la relación laboral. Y tiene usted derecho, por supuesto, esto es sin perjuicio de reclamar los demás derechos que le correspondan, como la indemnización por despido injusto. Y en algunas circunstancias, sobre todo cuando recae sobre los trabajadores que citamos ahorita, no puede el empleador dar por terminado el contrato si no agotó ese requisito de procedibilidad, como lo es solicitar el fuero de levantamiento o solicitar el levantamiento del fuero de que habla el artículo 26 de la ley 361 del año 1997. Entonces, para María del Pilar hacemos esa aclaración y esperamos que su salud mejore para que pueda reincorporarse al trabajo. Recordemos que es necesario agotar todo el procedimiento que establecen las leyes para ser objeto de una calificación. Debe haber recibido su atención y en este momento ella recibe la atención, está en tratamiento médico para determinar el día en que la van a intervenir quirúrgicamente. De hecho, ya le establecieron la fecha de intervención quirúrgica y el empleador decide dar por terminado el contrato de trabajo. Allí se está configurando una inconsistencia en el despido. Luego, si esa persona está 1 mes, 2 meses, 5 meses, el tiempo que esté por fuera, siempre y cuando reclame antes de vencerse los 3 años, está en la obligación del empleador de reconocerle y pagarle los salarios. Y no son solamente los salarios, hay que pagarle también los aportes al sistema de seguridad social, porque para la Corte Constitucional se entiende que el contrato no ha terminado, o la terminación imperfecta de ese contrato sin el lleno de los requisitos previos da lugar a que la persona, da lugar para que la persona entre a demandar y no existen o no surte efecto la terminación del contrato. Y me llama más la atención por la entidad que ha tomado la decisión de despedir, los defensores de derechos. Eso sí, es lo más triste, que en la propia casa, como dicen, de ese herrero hay es un cuchillo de paja o de madera, como dicen. Entonces hay que revisar la norma de parte de algunos funcionarios del Estado, porque la persona que estamos haciendo mención trabaja en una entidad del Estado. Vamos entonces aquí con más televidente en línea. Vamos a hablar un poco de este tema que nos han pedido a nosotros que hablemos en torno a lo que es la indemnización de estos mismos eventos. Cuando se despide a una persona sin el lleno de los requisitos, ¿qué tipo de indemnización hay lugar a reclamar? Primero que todo, recordemos que no basta solamente con reconocerle y pagarle los salarios que ha dejado de percibir. La persona puede también reclamar la sanción de 180 días, equivalente a 6 meses de salario, que dice el artículo 26, cuando se despide a una persona sin que haya mediado un permiso de esa autoridad competente, que puede ser, ya dijimos, un juez de la República o puede ser también un inspector del trabajo. En cualquiera de los dos casos es indispensable que exista un permiso por parte de esa entidad. Si no se cumple ese permiso, pues el despido
no produce efecto. Hay muchas causales para despedir a un trabajador y están determinadas en el artículo 61, llamadas causales objetivas de la terminación de la relación laboral. También hay unas justas causas para terminar una relación laboral y están definidas en los artículos 62 y 63, justas causas para dar por terminada una relación laboral. Y como también indicamos que hay unos despidos que son injustos. Los despidos injustos tienen su razón de ser en Colombia y no son nuevos, no son de ahorita. Lo que pasa es que la norma que los regula ahorita ha cambiado en materia de indemnización, porque antes hablábamos del decreto 2351 del 65, decreto 2351 de 1965 indicaba que si el despido era injusto, el empleador estaba en la obligación no solamente de indemnizar, sino también de reincorporar a ese trabajador despedido sin el lleno de los requisitos legales. Así establecía ese decreto. Pero en el año de 1990, cuando necesitamos darle paso a la apertura económica, necesitamos hacer apertura de los mercados para que entre capital extranjero y comiencen esas manufacturas a competir literalmente con los productos artesanales. Se hace con ese propósito de que puedan competir y que nosotros en esa competencia tomemos aprendizajes y también aprendamos a elaborar productos con alta tecnología y no nos quedemos solamente produciendo productos artesanales o manuales, que era lo que se hacía en Colombia anteriormente. Entonces hay que ingresar al mercado de la tecnología. Luego, ¿qué es lo que se hace entonces con la Ley 50? Adecuar las condiciones para que puedan entrar capitales extranjeros aquí a invertir, a generar por supuesto trabajo, pero también a llevarse mucho dinero, porque esas empresas extranjeras se llevan parte o gran parte de sus utilidades y la invierten en otras naciones. Eso no está del todo bien, porque se entiende que hay que revertir el capital, es aquí donde está la gente produciendo. Ahora bien, ¿qué hizo la Ley 50? La Ley 50 acabó con la obligación de reincorporar al trabajador por parte de su patrono. Acabó con esa opción, pero se mantuvieron los despidos injustos con unos altos volúmenes de indemnización. Eso se mantuvo. Lo único que cambió fue con la Ley 50 respecto a los despidos injustos, es de que el empleador ya no estaba obligado a reincorporar la persona, pero sí se mantuvo la indemnización de rigor para aquellos trabajadores que habían sido despedidos injustamente. Esto sin desconocimiento pues de las otras acreencias laborales a que hubiese lugar por haber realizado un despido imperfecto, Algunos dirán, es que todos los despidos son imperfectos, porque van a generar o en el lado allá o en el lado de acá un contratiempo. Desde ese punto de vista podría decirse eso, pero aquí no estamos haciendo mención a esa parte, sino que estamos hablando de aquel despido que está definido taxativamente en la ley y que le exigen al empleador agotar unos procedimientos previos para que se pueda hacer efectiva la terminación de la relación laboral. Por eso, para todos nuestros televidentes, les recordamos qué debe hacer ese empleador respecto a una terminación de una relación laboral. Y está definido en los artículos, decíamos 62 y 63. Ahí se dice, el trabajador no puede ser irrespetuoso contra sus compañeros, no puede ser violento o agresivo ni contra sus compañeros ni contra su empleador, con ninguna de las autoridades que dirigen la empresa. No puede ser grosero, no puede ser violento. Sin embargo, allí se comete un error, porque muchos trabajadores creen que tienen suficiente, digamos, facultades para gritar a sus superiores. Esa es una causal de despido.
Por eso el artículo 62 y 63 dicen justas causas para la terminación de una relación laboral, y están definidas también en los reglamentos que deben tener toda empresa visible a sus trabajadores. Si un trabajador ha faltado el respeto a una autoridad, usted lo que debe es convocarlo a una diligencia de descargos, y en esa diligencia de descargo es la oportunidad para que el trabajador tenga su derecho de defensa. Y el derecho de defensa no es agredir al otro o agredir al empleador. El derecho de defensa es poder manifestarse de manera pacífica en un acta, en una diligencia, que actuó de esa manera porque se sintió amenazado, agredido, ultrajado, humillado, todo lo que quiera. Pero el hecho de manifestar todo lo que quiera no significa que tenga la razón en su actuar. Por eso, señoras y señores, es importante tener en cuenta esto que estamos hablando en el día de hoy. Justas causas para terminar una relación laboral. Artículos 62 y 63. Otra causal es la embriaguez habitual. Un trabajador no puede llegar habitualmente al trabajo en estado de alicoramiento o en estado de beodez. Se entiende que al trabajo hay que ir en óptimas condiciones, no en un momento de enajenación que la persona trastorna su actuar, porque no es lo mismo el sujeto que se ha sometido a una ingesta de alcohol, que termina perdiendo muchos aspectos, muchos reflejos de su vida. Esa persona no puede llegar embriagado al trabajo, debe necesariamente llegar cuerdo. Pero si esa persona habitualmente llega en estado de beodez al trabajo, también constituye una causal para la terminación de la relación laboral. Ojo, el incumplimiento de las órdenes del empleador que dio lugar precisamente a la celebración del contrato de trabajo, porque es que la orden es uno de los elementos sustanciales del contrato, y es precisamente el poder, la facultad que tiene un empleador de poder impartirle órdenes a su trabajador, indicarle qué debe hacer, cómo lo debe hacer y cuándo lo debe hacer, y por supuesto por parte del trabajador someterse a esos lineamientos y cumplir con la elaboración de lo que se le ha recomendado. De lo contrario, sustraerse sin ningún tipo de justificación a la orden impartida por el empleador también es una causal de terminación de la relación laboral. El trabajador está precisamente investido para obedecerle a su empleador siempre y cuando las órdenes que se den no atenten contra su integridad física o contra su dignidad humana. Usted es el empleador, usted es el jefe, pero usted, por más jefe que sea, por más empleador que sea, no puede darle órdenes a ese trabajador que atenten contra su vida, contra su integridad física o contra la de sus familiares. Eso debe ser claro. Por eso el poder dominante que tiene el empleador está evidenciado en esa facultad, dar órdenes, y el trabajador obedecer. Pero ese empleador también tiene la obligación de pagar un salario como retribución por la labor que hace ese trabajador, y ese salario debe estar acorde precisamente a lo que dice la norma, no puede estar por debajo del salario mínimo legal mensual vigente. El artículo 62-63, estamos hablando de las causales de terminación de una relación laboral. Por parte del trabajador también hay causales para terminar la relación, y una de ellas es cuando el empleador no paga de manera oportuna los salarios y demás acreencias a las que se comprometió con ese trabajador. Entonces, si no le pagan, usted puede renunciar, y esto se denomina autodespido. Ojo, autodespido o despido indirecto es aquel que se presenta cuando el empleador no cumple las obligaciones de patrono.
no paga los salarios oportunamente, no paga la seguridad social. En este caso, usted como trabajador, usted puede tomar la decisión de renunciar al trabajo y el empleador está en la obligación de indemnizarlo. Y esa indemnización depende si es a término fijo o si es a término indefinido. Hay que indemnizar al trabajador cuando éste renuncia por una causal imputable al empleador. Esto nos debe quedar muy claro, porque a veces las personas creen que porque ellos renuncian al trabajo, entonces no tienen derecho a que les paguen ningún tipo de indemnización. Depende de la renuncia, porque si la renuncia se está configurando o se está generando con respecto, ojo, si la renuncia se está generando respecto a un incumplimiento por parte del empleador, el trabajador puede presentarla y puede también exigir que lo indemnicen, así él haya renunciado. Así lo establece el artículo 64, por eso dice que el empleador debe reconocer y pagar al trabajador una indemnización por despido injusto cuando ha prescindido de los servicios de ese trabajador sin ninguna justificación. O también se habla de despido injusto o despido indirecto cuando es el trabajador el que renuncia ante los atropellos de que está siendo objeto por parte del empleador. Atropellos o incumplimiento. En cualquiera de los dos escenarios, para que tengamos presente y sepamos en qué términos podemos nosotros entrar a resolver esto de los contratos de trabajo. No solamente se puede generarse la terminación como lo prevén estos artículos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto es claro y hay que tener toda la bondad, todo el conocimiento en esos temas para que se eviten roces dentro de las relaciones laborales. La misma se constituye en esto, porque el empleador requiere de ese trabajador, requiere de su mano de obra. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo los fines de la empresa, para poder ejecutar lo que se ha propuesto, sea la empresa, sea en la casa, porque no todo el tiempo se contrata para una empresa, sino que también se contrata para prestar otros servicios. Entonces, señoras y señores, les recordamos que es necesario conocer la norma, y conocer la norma es prevenir el conflicto, en este caso, entre trabajadores. La orientación que aquí suministramos va en doble sentido. Le sirve al empleador para evitar esos enfrentamientos con un trabajador y le sirve al trabajador para evitar enfrentamientos con sus empleadores. No todo el tiempo se puede pensar que las relaciones laborales tengan que terminar siempre como dos enemigos. Son dos personas que se están uniendo con un propósito, con un proyecto. El uno necesita un salario, el otro necesita una mano de obra. Pues bien, se juntaron y van a ¿qué? A cumplir o alcanzar un objetivo. Y ese objetivo que se han trazado no es más que el objeto del contrato. ¿Para qué lo contraté? Y el empleador debe estar no solamente en la obligación de suministrarle los elementos indispensables para poder ejecutar la labor, sino también pagarle el salario, sino también afiliarlo al sistema de seguridad social integral, que esto es un riesgo hoy en Colombia, porque muchos empleadores aducen no tener el suficiente músculo económico que les permita pagar todo lo que se deriva de un contrato de trabajo: el salario, las prestaciones sociales, la implementación o dotación que se exige para prevenir algún tipo de accidente. Esto debe ser muy clarificado y tenido en cuenta en medio de la relación. Aquí, siempre que los empleadores quieran llamar o los trabajadores, van a ser bienvenidos, porque saben que una llamada de esa va a evitar un conflicto futuro entre las partes. Pues bien, nos dicen por el interno que el tiempo se nos acabó, pero Tablero Jurídico continúa el día de mañana en punto de las 3 de la tarde.
Le agradecemos pues a ustedes que nos hayan escuchado en esta tarde. Hoy no pudimos atender a través de nuestros teléfonos, pero mañana estaremos allí para resolver muchas preguntas que a usted le surjan en torno a lo que es el derecho laboral y de la seguridad social, lo que es el derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional, entre otros. Saludos especial a todos nuestros fieles televidentes, a la gente de Alincol. Allá está la doctora Ingrid Caicedo, lo mismo que a Valentina, que aunque no está en la oficina, se encuentra en su casa convaleciente de una pequeña enfermedad que le está quejando estos días, un malestar general, diríamos nosotros. La doctora Rumilena Murillo González también, felicitaciones, asidua televidente, a Amparo Daza, al señor Valentín Velasco y señora, que también nos están observando, porque aquí en Tablero Jurídico usted aprende para poder defender sus derechos. A todos ustedes les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.